Buenas noches, estrellas. Espero se encuentren bien, espero estén todos bien. Un saludo a la señorita Yuki Soto, que ve todos los videos, escucha todos los podcasts de Diarrea Cósmica de Verbos, su show histórico favorito. Bueno, en este caso vamos a hablar algo de historia geopolítica. Ahora, hablando más del conflicto que está sucediendo ahora mismo entre China y Taiwán. Siento que es importante hablar de el génesis de este conflicto. No voy a hablar de la época imperial china, que abarca casi 2000 años. Voy a centrarme más en desde que se finalizó el imperialismo en China. Comencemos primero con el génesis del conflicto. Las banderas del imperio del Kuomintang. El Kuomintang vendría siendo el partido liderado por Chiang Kai-shek, la parte democrática, por así decirlo, y el Partido Comunista Chino. Hasta comienzos del siglo XX, el imperio chino de la dinastía Qing se encontraba en una situación de absoluta decadencia, a punto de sumergirse en el abismo. Los factores que llevaron a este contexto de crisis se resumieron básicamente por los siguientes motivos: la incapacidad de las autoridades para modernizar el país, en la corrupción, como normalmente sucede en casi todos nuestros países de Latinoamérica, en las hambrunas, sobre todo en el ámbito rural, y en las habituales revueltas de los campesinos y minorías, así como en las constantes derrotas frente al exterior, como sucedió en las guerras del opio de 1840 a 1860, que habían puesto la pérdida de Hong Kong a favor de Gran Bretaña, la guerra sino-japonesa de 1894 a 1895, que implicó la secesión de la isla de Formosa a Japón, y la guerra de los Boxers del año 1900 al año 1901, que terminó con la mayor parte de las potencias del mundo ocupando la capital de Pekín. A todos estos problemas de extrema gravedad hubo que añadir la cuestión sucesoria, tras la muerte del emperador Guangxu, que acabó con la entronización del emperador Puyi, por aquel entonces solo un niño, lo que menoscabó todavía más el poder de la dinastía Qing, una familia de origen manchú, a la que la mayor parte de los chinos de etnia Han consideraba extranjera y culpable de todos sus males. Ya para el año 1911 estalló la Revolución China sobre la ciudad de Wuchang, que pronto se extendió por la provincia de Hubei y el río Yangtze, hasta alcanzar la capital de Pekín y acabar con el derrocamiento de la dinastía Qing y la proclamación de la República China. El nuevo régimen, que estuvo sustentado por el Partido Nacional Socialista del Kuomintang, establecido en la capital de Nankín, y extendió su soberanía al sur de China, debido a que el resto del país quedó bajo dominio de los señores de la guerra. A pesar de que las autoridades desarticularon el golpe de estado del presidente Yuan Shikai tras un intento de entronarse como emperador en el año 1916, la debilidad de la República de China fue tan patente que tuvo que solicitar reconocimiento internacional, entrando brevemente en la Primera Guerra Mundial junto a Gran Bretaña y Francia en el año 1917. Además de verse las autoridades obligadas a abandonar Nankín y a fijar una segunda capital mediante la creación del gobierno provisional de Cantón. El ascenso al poder del presidente Sun Yat-sen como jefe del Estado de la República China en el año 1920 modificó la situación sobre todas las fuerzas políticas, que incluían liberales, conservadores, republicanos, socialistas, y fueron concentradas en torno al nuevo gobierno de Guangzhou, que el Kuomintang estableció en Guangdong, con la única finalidad de consolidar un estado sólido y democrático. Estos cambios, que estuvieron acompañados por una serie de reformas dentro del ejército republicano, facilitaron al Kuomintang una serie de victorias dentro de un proceso conocido como la Era de los Señores de la Guerra. Así fue como las tropas nacionalistas aplastaron a los diversos bandidos, sectas y grupos familiares de los gobiernos locales. Incluso habían sectas cristianas. Todo esto se dio gracias al generalísimo, llamado generalísimo Chiang Kai-shek. Él fue el líder más prominente del Kuomintang, al menos durante esta época.
De especial ayuda resultó el reconocimiento de la Unión Soviética durante este periodo y la fundación en 1922 de la Academia Militar de Whampoa, dirigida por asesores rusos. Estaba al frente el general Vasily Blyurek. Gracias a todas las mejoras cualitativas técnicas, la República de China fue progresivamente disolviéndose. Desde 1923, diversos señores de la guerra como Shang Tsung Chang en Shantung, a la partida de bandidos del Hensi Shang en Shanxi, a los guardianes del Sun Chuan Fan en Fengtian y a los cristianos radicales de la secta Feng Yuxiang en Chile. Simultáneamente a la era de los señores de la guerra, dentro de la República China nació el Partido Comunista Chino, una imitación del Partido Comunista Soviético. El objetivo de esta organización, que poco a poco comenzó a crecer con decenas de miles de miembros, entre ellos el carismático orador llamado Mao Zedong, también va a ser muy importante durante esta historia. El gran timonel se le conoció, si a Chiang Kai-shek se le conocía como el generalísimo, a Mao Zedong se le conocía como el gran timonel. Pero no vamos a hablar de la revolución cultural china, solamente de este conflicto del Kuomintang contra el Partido Comunista Chino. Ya en algún momento hablaré de la revolución cultural china, que la verdad fue un desastre. Al mando del político Shen Duxui. El objetivo de esta organización, que poco a poco comenzó a crecer, fue tomar el mismo modelo de la revolución rusa, el mismo modelo, que de hecho, y a pesar de que el Partido Comunista Chino se integró en el Kuomintang en 1923 con iniciativa de Shun Duxui y Sun Yat-sen tras la lectura del manifiesto en el río Yangtze, desde Moscú la Unión Soviética intentó controlarlo desde la distancia, enviando una gran cantidad de comisarios y una agencia bautizada como Comisión para China, que coordinaba las acciones entre el movimiento y las autoridades del Kremlin. A la muerte de Sun Yat-sen en 1925, implicó el ascenso al poder del generalísimo Chiang Kai-shek, que adoptó este título por estar tanto al frente de la presidencia de la República como también del ejército republicano, que igualmente bautizó como el Ejército Nacional Republicano. La nueva administración significó la total ruptura con la anterior porque tras abolirse la bandera republicana de 5 barras, se oficializó la del sol blanco, que hasta ese momento había sido el símbolo del Kuomintang. Mientras que una gran parte de los opositores políticos fueron removidos de sus puestos o simplemente desaparecieron. Ya sabemos, desaparecieron, no vamos a usar la palabra fea esa, simplemente desaparecieron. Mucho peor le fueron las cosas al Partido Comunista Chino, que en 1926 tuvo que separarse del Kuomintang y todos sus miembros ocultarse en la clandestinidad, además de resultar expulsados los asesores soviéticos de la Academia Militar de Whampoa. Sin embargo, y salvo por estas tensiones con los comunistas, el carácter autoritario de Chiang Kai-shek fue un éxito en otros ámbitos, porque al mando de 250.000 soldados venció a más de 2 millones de señores de la guerra, o sea, 2 millones de soldados que tenían los señores de la guerra, durante la expedición del norte, que supuso la total derrota de los bandidos y las sectas locales, así como la conquista territorial de Wuhan, Nanchang, Nanking y Shanghái, que en marzo de 1927 concluyó con la unificación absoluta de la República de China. La matanza de Shanghái. Esto fue lo que comenzó el conflicto, la Revolución China. Esta tuvo lugar en abril de 1927, cuando el Ejército Nacional Revolucionario del generalísimo Chiang Kai-shek disparó contra una manifestación del Partido Comunista Chino que dejó un saldo de miles de muertos. Esto alentó una reacción en contra del Kuomintang en numerosas regiones del sur de China, que derivaría en una rebelión a nivel nacional, así como la 24ª División de Infantería del general Sun De, que por aquel entonces estaba adscrita al 9º Ejército. Esta se amotinó el 1 de agosto de 1927 en Nanchang y expulsó a las tropas nacionalistas de la región hasta hacerse con el control total de la zona. Aprovechando el desconcierto de esta sublevación, el líder del Partido Comunista Chino en la provincia de Hunan, concretamente el carismático orador Mao Zedong, agitó a las masas de campesinos y proletarios contra sus dueños tras la publicación de su libro Informe sobre una investigación del movimiento campesino de Hunan.
Inmediatamente a este pronunciamiento, al que se le unieron unos centenares de bandidos en busca de botín, se produjeron una serie de disturbios contra las granjas y ataques de los trabajadores contra sus propias haciendas, un episodio que sería conocido como el levantamiento de la cosecha de otoño, y que propició el comienzo de la Guerra Civil China. Este terminó siendo disuelto, el levantamiento de la cosecha de otoño, finalmente por la intervención de soldados del Ejército Nacional Revolucionario del presidente Chiang Kai-shek, siendo los cabecillas de la rebelión y el propio Mao Zedong capturados, aunque este último consiguió escapar justo antes de ser fusilado durante una audaz fuga hacia las montañas de los alrededores. Simultáneamente, la 24ª División de Infantería de Nanchang también fue víctima de una ofensiva por parte del Kuomintang y empujada a lo largo de la costa del mar de China Meridional durante un tortuoso trayecto de 600 kilómetros que le costó la vida a millares de soldados, ya que se enfermaron de malaria o por las heridas recibidas durante las escaramuzas. Ni siquiera las breves insurrecciones en las zonas de Beijing, Guangzhou y Baise ayudaron a aliviar el hostigamiento de los combatientes comunistas en otros sectores porque todas fueron reprimidas por el Kuomintang. La gran cordillera de Jinhangshan, que sería esta parte aquí, fue el lugar elegido por los últimos 1500 soldados del Partido Comunista Chino de Mao Zedong para organizar una guerrilla contra el Kuomintang en la provincia de Wuhan desde 1928. Esta barrera natural estaba compuesta de montañas, bosques de pinos, cañas de bambú y arrozales. Se convirtió en una auténtica pesadilla para los soldados del Ejército Nacional Revolucionario, porque debían penetrar a través de frondosas junglas donde eran emboscados y a continuación puestos en retirada sin dejar de ser acosados desde la retaguardia mientras los trenes de bagajes eran abandonados y los partisanos se autoabastecían de suministros y municiones. Esta táctica de Mao Zedong la copió del general alemán Karl von Clausewitz del siglo XIX y que desarrolló con ciertos añadidos propios en un manual que tituló De la guerra. Logró poner en práctica las siguientes tesis: el ejército avanza, me retiro; el ejército descansa, hostigo; el ejército está cansado, ataco; el enemigo se retira, yo lo persigo. A mediados de 1928, el ejército rojo chino de Mao Zedong acababa de fundar en la cordillera de Jiangyanshan. Me disculpo si lo pronuncio diferente, pero es que la verdad no sé cómo se dice, está un poquito jodido el nombre. Amplió enormemente sus efectivos con la llegada de miles de supervivientes de la 24ª División de Infantería del general Sun De, que unió sus fuerzas a la de los guerrilleros. A esta unidad se añadió una guarnición de Wuhan, que se sublevó contra el Kuomintang y se sumó al Partido Comunista Chino, además de la 115ª División de Infantería del general Lin Biao, que desertó del Ejército Nacional Revolucionario para adherirse a la causa marxista. Gracias a estas nuevas adquisiciones y que los partisanos se apoderaron del puerto de Shantou, desde donde comenzaron a recibir armamento y alimentos de la Unión Soviética, el Ejército Rojo Chino incrementó sus filas a 11.000 soldados, que además de consolidar posiciones en Hunan y Changsha, también extendieron sus dominios hacia la vecina provincia de Xiangyi. Changsha, la capital de Hunan, consistió el primer éxito ofensivo del Ejército Rojo porque el 25 de julio de 1928, guerrilleros comunistas al mando del general Peng Deohai arremetieron por sorpresa contra los suburbios y expulsaron a los nacionalistas de la ciudad. A pesar del triunfo, mantener la posición resultó imposible, porque los maoístas cometieron la torpeza de disparar contra la cañonera estadounidense, el USS One, que estaba anclada en los muelles próximos al río Xiang, matando al marinero Samuel Elkin, quien se convirtió en el primer norteamericano que perdió la vida contra los comunistas chinos. Como consecuencia de esta provocación a Occidente, aunque no se necesita mucho para provocar a los Estados Unidos, normalmente guerra, todo. No soy antiimperialista, por cierto, pero seamos honestos. Occidente deseaba proteger sus intereses, obviamente, comerciales en el río Yangtze. Entonces una escuadra de cuatro cañoneras de varias nacionalidades, entre estas la estadounidense USS Palos, bombardearon el puerto fluvial y proporcionaron cobertura a un contraataque desde tierra del Kuomintang, que el 6 de agosto puso en fuga a los partisanos y recuperó el control de Changsha. Desde 1929, la gran cordillera de Jinganshan
comenzó a sufrir el asedio del Kuomintang, porque el cerco en torno a la cadena montañosa generó una carestía de alimentos que derivó en hambruna, un problema que todavía se agravió más como consecuencia de las requisas del Partido Comunista Chino a los campesinos de la zona, que alcanzaron el 35% de las cosechas. A raíz de dichos riesgos, y a que el Kuomintang acababa de recibir apoyo internacional en forma de armamento por parte de Francia, Estados Unidos y la Alemania de la República de Weimar, el Ejército Rojo Chino, aconsejado por el espía soviético Richard Sorge, que había descifrado las transmisiones de los planes del Ejército Nacional Revolucionario, inició la evacuación definitiva de la Gran Cordillera. El 7 de noviembre de 1931 fue proclamada la República Soviética de China, también conocida como República Soviética de Xiangyi, que el Partido Comunista Chino estableció con Mao Zedong como presidente. Sobre esta zona, en la que se impuso un régimen totalitario con capital en Ryujin y colectivizaciones de tipo agrario en las comarcas rurales, los grupos partisanos sentaron una base muy sólida, que el centro-sur de China, porque su estado abarcó 160.000 kilómetros cuadrados, con un total de 10 millones de habitantes, incluyendo toda la provincia de Xiangyi, ciertas ramificaciones de Fujian, Hubei, Henan, Anhui y Zhejiang. Además de poseer los mayores yacimientos de tungsteno del mundo, con los que alimentaron su economía y comercio de armas vendiendo mineral a los señores de la guerra de Cantón, la existencia de la República Soviética de Xiangyi distó de ser pacífica, porque junto al bloqueo del Kuomintang y a los bombardeos de la Fuerza Aérea China, se sumaron las represalias del Ejército Rojo Chino contra la población rural. El terror rojo pronto se extendió a todas las capas de la sociedad, desde ricos terratenientes que eran humillados y asesinados en público, a miles de granjeros pobres, agricultores y ganaderos que eran ejecutados en masa por negarse a las requisas abusivas de grano o defender sus propiedades del saqueo. Según registros, más de 186.000 personas murieron a manos de los revolucionarios, lo que curiosamente generó una guerrilla dentro de la guerrilla, organizada por campesinos furiosos armados con cuchillos y lanzas que atacaban la retaguardia de los comunistas y en muchos casos colaboraban con el Kuomintang. Los momentos de silencio es porque estoy tratando de que sea algo didáctico y un par de fotitos para que se vea mejor, para que no sea solamente yo hablando y el fondo moviéndose. A comienzos de 1930, el Kuomintang comenzó una serie de incursiones contra la República Soviética de Xiangyi que acabaron en desastre, porque en cuanto los soldados penetraban en amplios espacios y eran divididos como consecuencia de las partidas de hostigamiento, entonces el grueso de la guerrilla se lanzaba al asalto para ir eliminando a las tropas embolsadas por separado. Eso mismo le sucedió a una columna de 9.000 nacionalistas el 30 de diciembre, cuando fueron aislados en unos montes cubiertos de niebla y bosques de acres de arces, hasta que no tuvieron más remedio que tirar las armas y capitular. Entre ellos su general fue capturado y decapitado. De nada sirvieron las privaciones de hambre impulsadas por el Kuomintang contra la República Soviética de Xiangyi, ni tampoco una serie de infiltrados denominados grupos antibolcheviques, que cometieron actos de sabotaje en la retaguardia enemiga, porque lo único que lograron fue consolidar el poder de Mao Zedong, después de proporcionar a su líder una excusa para llevar a cabo una purga que dejó un saldo de 6.352 rivales ejecutados, después de haber sido acusados de contrarrevolucionarios. De hecho, la primera gran ofensiva del Kuomintang, lanzada en 1931, terminó en un completo desastre con la destrucción de la 5ª División de Infantería, mientras que la segunda ofensiva, desencadenada poco después, concluyó con la aniquilación del 5º Ejército Nacionalista y la puesta en fuga de la 53ª División de Infantería tras un asalto con más de 30.000 bajas. Paralelamente a lo que ocurría en Xiangyi, en otros teatros de operaciones el Ejército Rojo Chino también tuvo éxitos notables, como cuando 17.000 tropas nacionalistas al mando del general Yi Zhentong se amotinaron en Ningdu y se pasaron a las filas del Partido Comunista Chino. Al mismo tiempo, en el sector centro-occidental del país, el general Zhang Yuotao consiguió sublevar a 45.000 soldados del Kuomintang y fundar la base revolucionaria de Eiyuan, un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y 3,5 millones de habitantes que se situaba justo en la confluencia entre las provincias de Hubei, Henan y Anhui. A pesar de este microestado, acabó siendo suprimido por el ejército chino
y los comunistas forzados a retirarse, el general San Guo-Tao, que era un gran visionario, huyó con sus hombres a la vecina provincia de Sichuan, donde, aprovechándose del descontento de los campesinos con los nacionalistas, reveló vastos espacios en los que estableció una segunda base revolucionaria y creó el cuarto ejército de ruta con 80.000 hombres. Cuando el 18 de septiembre de 1931 se produjo el incidente de Mukden, que continuó con la invasión de Japón a Manchuria, el Kuomintang abandonó la lucha con el Partido Comunista Chino para atender la nueva amenaza procedente del exterior, la guerra no declarada que la China nacionalista libró, tanto junto a la frontera nororiental y también en algunos puntos de la costa tras el incidente de Shanghái. Acabó en 1932 con una rotunda victoria militar del imperio japonés que ocupó toda Manchuria y estableció un estado títere bautizado como Manchukuo, al frente del emperador Puyi. Esta sería la segunda guerra sino-japonesa. Eso era cuando Japón estaba con sus delirios de grandeza de formar un imperio. La interrupción de la guerra civil china como consecuencia de la derrota del Kuomintang en Manchuria contra Japón facilitó a los guerrilleros del Partido Comunista Chino reorganizarse y el Ejército Rojo Chino reponerse de las bajas sufridas con nuevos efectos que conformaron el octavo ejército de ruta. También la Unión Soviética incrementó las ayudas enviando una gran cantidad de asesores rusos y voluntarios de la Internacional Comunista, Comintern, con el oficial alemán Otto Braun, que fue encargado de dirigir las operaciones en torno a Xiangyi, el oficial austrohúngaro Manfred Stern, que ostentó la labor de adiestrar a las tropas chinas, o el francés Jacques Doriot, en calidad de consejero. Gracias a este salto cualitativo de sus hombres, Mao Zedong estableció una estrategia dual, consistente en desgastar con sus guerrilleros al Kuomintang, lanzando incursiones desde los bosques y montañas, mientras el octavo ejército de ruta protagonizaba ataques a campo abierto sobre algunos de los accesos a la provincia de Xiangyi. Entre sus éxitos estuvo la conquista del puerto de Zhangzhou el 20 de abril de 1932, que permitió a los comunistas disponer de unos muelles de carga en las costas del Mar de China, desde donde percibió barcos cargados con suministros desde Vladivostok de la URSS. Lamentablemente para los revolucionarios también se produjeron algunos fracasos graves, como la derrota en Boca de Agua, después de que los maoístas sufriesen grandes bajas después de cometer la locura de cargar frontalmente espadas en mano contra las ametralladoras del Kuomintang. Regreso en un momento. Volví. Quiero contarles que este show será subido a YouTube y a iVoox. Solamente que en YouTube la calidad está del orto, no sé por qué, pero bueno, ya iremos buscando maneras de mejorar eso para tener mejor calidad. Igualmente, el Ejército Nacional Revolucionario del presidente Chiang Kai-shek
tuvo que replantearse toda la estrategia llevada a cabo hasta la fecha porque solamente le había proporcionado fracasos ante el ejército rojo chino, encima también contra Japón. Fue así como en el año 1933 el Kuomintang solicitó ayuda internacional que fue respondida por la Alemania nacionalista socialista de Adolf Hitler, quien nada más haber sido proclamado Führer del Tercer Reich, atendió la solicitud del gobierno chino, prometiendo el envío de una serie de técnicos y considerables cantidades de materiales procedentes del ejército alemán, al mando del general Alexander von Falkenhausen y luego del general Hans von Schett. Decenas de asesores alemanes se hicieron con el control de numerosas unidades del Kuomintang, a las que instruyeron siguiendo las modernas doctrinas militares y también equiparon con armamento de mano, uniformidad y cascos, piezas de artillería y tanques de última generación como Panzer I, además de mejorar el poderío de la Fuerza Aérea China con aviones de alta calidad como el bombardero Heinkel G-111, que les vendió la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, creo que se dice Luftwaffe. A raíz de todos estos cambios, un total de 7 entidades del Ejército Nacional Revolucionario fueron germanizadas, concretamente la tercera, sexta, novena, 14ª, 36ª, la 87ª y la 88ª divisiones de infantería, mientras que las otras 11 lo fueron parcialmente. La segunda, la cuarta, la décima, la 11ª, la 25ª, 27ª, 57ª, la 67ª, 80ª, 83ª y la 89ª divisiones de infantería. A pesar de que el Plan 80 previsto por Chiang Kai-shek apostaba por 80 divisiones de este tipo, las existentes fueron suficientes para hacer frente y derrotar al Partido Comunista Chino. Recordemos que, a pesar de que Hitler era otro dictador, él no era partidario del comunismo. Hitler no era comunista. Lo siguiente es la larga marcha. La Operación Muralla Feroz fue el nombre que el Kuomintang otorgó a la ofensiva del Ejército Nacional Revolucionario, que desencadenó con más de 1 millón de hombres contra el octavo ejército de ruta que defendía la República Soviética de China en Shanxi. Sorprendentemente, a diferencia de en ocasiones anteriores, los soldados del Kuomintang eran mucho más profesionales y estaban dirigidos por oficiales alemanes, por lo que rápidamente penetraron a través de la provincia arrollando a los comunistas. De hecho, y gracias a que previamente los ingenieros del bando nacionalista bloquearon las principales rutas de suministro mediante una amplia red de fortificaciones, trincheras, bloqueos y zonas barridas por el fuego de la artillería, se impidió tanto la entrada como la salida de alimentos y municiones, lo que, sumado a las prácticas de tierra quemada en los campos de arroz y a las revueltas de campesinos armados que atacaban a los maoístas rezagados, los defensores quedaron al borde de la inanición y a punto de sufrir un colapso militar. Esta pesadilla, como consecuencia de la carestía de comida y las más de 40.000 bajas sufridas por el octavo ejército de ruta, sin obviar la muerte de unos 700.000 civiles desde la fundación de la República Soviética de Xianji, llevó a Mao Zedong a tomar la decisión de abandonar la República Soviética China y emprender una huida hacia el norte que sería conocida como la Marcha Larga. La Marcha Larga del Ejército Comunista. Esta fue la mayor epopeya de la Guerra Civil China, cuando el 16 de octubre de 1934 más de 90.000 efectivos del ejército de ruta de Mao Zedong, entre los que había 75.000 soldados, 15.000 auxiliares y 35 mujeres, partieron de Shanxi hacia el norte de China para unirse a los nuevos focos de guerrilla que estaba organizando el Partido Comunista Chino. La expedición, que comenzó con la evacuación ordenada de la disuelta República Soviética China y el cruce de las líneas de Kuomintang sobre el sector de Yudu, estuvo magistralmente dirigida por el Consejo Revolucionario Militar Central al mando del general Zhu De y representado por los generales Liu Puzhen, Zhou Enlai, Wang Shaixia, así como el consejero alemán Otto Braun y los generales Lin Biao y Peng Dehuai, liderando las vanguardias. Entre ellos se encontraban 300.000 tropas nacionalistas del presidente Chiang Kai-shek, que estuvieron al mando de los generales Bai Shongqi y Xue Yue, más el asesor alemán Hans von Schett.
En su fase inicial, la larga marcha transcurrió con relativa tranquilidad porque los oponentes del octavo ejército de ruta eran bandidos cantoneses de los señores de la guerra, a los que los maoístas pagaron un soborno para que les dejaran pasar sobre la confluencia entre las provincias de Jiangxi, Cantón y Hunan. Superado este obstáculo, también entregaron dinero a un contingente nacionalista al mando del general He Jian, que no les atacó. Lo mismo que ocurrió poco después en una tercera línea defensiva enemiga, que se abrió sin pegar un solo tiro. Las cosas cambiaron en el río Xiang, porque después de desviarse más de 30 kilómetros durante 4 días para encontrar un paso baldeable, las tropas del Kuomintang que estaban esperando a los revolucionarios les bombardearon con artillería, les asaltaron, provocando una matanza en la que murieron 3.000 comunistas y fueron capturados más de 10.000, hasta que por lo menos el resto de los evadidos consiguieron atravesar el cauce fluvial y proseguir con la huida hacia el norte de Guangxi. Al producirse la entrada del octavo ejército de ruta en la provincia de Guizhou, las bajas por enfermedades, el frío, el hambre habían sido cuantiosas desde finales de 1934 e inicios de 1935, sin obviar los más de 28.000 soldados que fueron hechos prisioneros por el Kuomintang, y en muchos de estos casos fusilados. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el presidente Chiang Kai-shek no estaba por la labor de esforzarse por destruir a sus oponentes debido a que tenía sus propios planes para ellos. La idea del generalísimo era ir debilitando a los comunistas sin llegar a aniquilarlos, para de esa forma empujarles hacia la provincia de Sichuan, por aquel entonces muy rica en recursos, pero que estaba bajo el control de los señores de la guerra, con la intención de amedrentar a los líderes de los bandidos y forzarles a aceptar la autoridad política y militar del Kuomintang. Una vez hecho esto, los supervivientes serían por segunda vez empujados hacia las montañas de la provincia de Shaanxi. Así se llama, Shaanxi, como el superhéroe, así. El superhéroe no, como el personaje de Marvel, Shaanxi. Donde se toleraría la existencia de un estado microcomunista muy cerca de la futura zona de expansión del imperio japonés en el norte de China, a sabiendas de que muy pronto una guerra con Japón iba a ser inevitable. De este modo los maoístas se encontrarían en el centro de una tormenta y podrían ser utilizados como carne de cañón e incluso como elemento negociador con la Unión Soviética. Cuando el octavo ejército de ruta cometió la temeridad de cargar contra el Kuomintang en Tusheng, la larga marcha sufrió un inesperado giro después de encajar los comunistas una grave derrota que dejó más de 1.000 muertos y obligó al resto a dar media vuelta cruzando las peligrosas aguas del río Rojo, bajo una lluvia torrencial que inundaba todos los alrededores. Justo después de perder toda su artillería pesada, que fue abandonada en el cauce fluvial, el contingente guerrillero modificó la ruta sobre Guizhou y conquistó la ciudad de Sunji el 27 de febrero, rechazando milagrosamente un contraataque de 2 divisiones nacionalistas. Al mes siguiente, en marzo de ese mismo año, los partisanos intentaron desatascar la situación, abriéndose paso hasta Maotai, sin éxito porque las ametralladoras del Kuomintang ocultas en los montes mataron a 1.000 maoístas y forzaron a los sobrevivientes a cruzar otra vez el río Rojo, esta vez hacia la provincia de Sichuan, tal y como lo había previsto el generalísimo Chiang Kai-shek. La presencia del octavo ejército de ruta en Sichuan significó la entrada del Kuomintang en la provincia y la sumisión de los señores de la guerra, quienes no tuvieron más remedio que ponerse bajo el mando del generalísimo. No obstante, y contra todas las predicciones, Mao Zedong optó por no seguir penetrando en la región para evitar unirse a un contingente guerrillero al frente de Sanguo Tao, que hubiese sido lo más lógico, ¿no?, para aumentar su número de efectivos, ya que su intención era mantener la cohesión del mando del Partido Comunista Chino y no deseaba ver comprometida su autoridad con este general que también ambicionaba hacerse cargo del octavo ejército de ruta. Fue así como los maoístas hicieron caso omiso a los escasos soldados nacionalistas que había en Sichuan y volvieron sobre sus pasos para regresar a Guizhou. Solo 2.000 hombres del noveno cuerpo comunista siguieron delante hasta que se reunieron sin incidentes con la columna de Sanguo Tao. Curiosamente, aquella decisión de Mao estuvo a punto de acabar en una escisión del Partido Comunista Chino, porque después de dar un rodeo inmenso sobre la provincia más meridional de Yunnan y repeler durante 7 días las incursiones de los bandidos en el río de las Arenas Doradas, los partisanos volvieron hacia el norte, no sin antes pelear contra los nacionalistas frente a la muralla medieval del siglo
15 ubicada en Hului, donde tuvieron que retirarse nuevamente hacia Sichuan a través de Hanshuanshan, tras haber sufrido durante la campaña más de 30.000 bajas. Me disculpo por los nombres, no estoy acostumbrado, no hablo chino. Gracias a todos los que nos están viendo, saludos, recuerden seguirme para escuchar más mis relatos históricos, mitológicos, o cuando me ponga a hablar pendejadas con el doctor. Saludos a todos los miembros de Arde Cosmo, no se me olvida. Arde Cosmo. La frontera entre Sichuan y la neutral Tíbet comprendió la siguiente fase de la larga marcha, cuando el 29 de mayo de 1935 los revolucionarios alcanzaron las afueras del pueblo de Luding, a la orilla meridional del río Dadu. Sobre ese sector, un grupo de 22 partisanos al mando del oficial Tang Shengwu cargaron contra el puente Dadu, una vieja infraestructura colgante de 111 metros de largo y 3 metros de ancho, con tablas de madera de 30 centímetros y 24 cadenas de hierro. Este defendía la orilla opuesta. La orilla opuesta estaba defendida por una ametralladora nacionalista, que no dudó en disparar, en abrir fuego contra las cadenas que se amarraron al puente previamente, que habían quitado la mitad de las tablas para entorpecer el paso, matando a 3 comunistas, hasta que uno de los guerrilleros arrojó una granada y silenció la ametralladora, facilitando el cruce del resto, que muy pronto consolidó una cabeza en la orilla norte y ocupó la aldea de Luding. Al cabo de 2 días de este episodio, el 31 de mayo, Mao y sus generales atravesaron el puente Dadu, siendo desde entonces rememorado el episodio y exagerado posteriormente por la propaganda comunista como uno de los momentos más épicos de la larga marcha. Esta vaina está peor que la epopeya de Gilgamesh, que la travesía de Eneas y que la Odisea. Pudieron haber escrito un libro de esta cosa. Le poníamos el toque de Homero y listo. Con la larga marcha avanzando de forma paralela al Tíbet, los autóctonos tibetanos fueron víctimas del saqueo del octavo ejército de ruta a sus campos de cebada. Estos organizaron partidas armadas de caballería con las que lanzaron incursiones y eliminaron a numerosos comunistas rezagados. A este problema en la retaguardia también se le sumó la escalada del monte Kansu, conocido como el Gran Nevado, por sus 3.000 metros de altitud, cuyas ventiscas de nieve y bajas temperaturas se cobraron las vidas de decenas de maoístas, hasta que finalmente los revolucionarios superaron la montaña, a veces descalzos y sin ropa invernal, para reunirse durante el descenso en la aldea de Fubian con el contingente de Sanguo Tao, que acababa de desplazarse desde el interior de Sichuan. De este modo, una vez suplidas las bajas con tropas frescas de Sanguo Tao, a quien la cúpula del Partido Comunista Chino privó de sus aspiraciones concediéndole un cargo secundario, y después de haber ocupado el pueblo de Suokeji, tan solo quedaba la etapa de dirigirse hacia el norte de China. El 6 de agosto de 1935, el octavo ejército de ruta continuó la larga marcha hacia el norte de Sichuan en 2 alas. La columna derecha al frente de Mao Zedong, en dirección a Banzhou, y la columna izquierda de Sanguo Tao en dirección a Aba, aunque esta última dio vuelta el día 15 para tomar rumbo a la columna derecha, lo que proporcionó un motín que tuvo que ser sofocado. Lamentablemente esta parte del trayecto fue la peor de todas, porque los guerrilleros avanzaron sobre una meseta de 3.000 metros de altitud cubierta de niebla, lluvias de granizo y una ciénaga pantanosa de varios kilómetros, en donde el barro y las arenas movedizas se tragaron a numerosos partisanos, que obviamente murieron ahogados. De hecho, pronto los maoístas se quedaron sin comida y fueron víctimas de las enfermedades como el tifus y la malaria, que se cobraron muchas víctimas. Por ejemplo, el cuerpo del general Lin Biao hubo 400 fallecidos, o sea, el 15% de su plantilla. Afortunadamente, y después de muchas calamidades, sin obviar el acoso desde el aire de la Fuerza Aérea China del Kuomintang, el octavo ejército de ruta salió de Sichuan y entró en la provincia de Gansu. Gansu fue un paraíso en comparación a Sichuan, porque los sobrevivientes de la larga marcha prosiguieron por campos de espigas, cultivos de cereales y pastos de ovejas que le proporcionaron alimentos.
Afortunadamente, los soldados del Kuomintang no les molestaron debido a que el presidente Chiang Kai-shek quería empujarlos hacia la provincia de Shanxi, ya que tras cruzar el paso Lasikou, los únicos enemigos que encontraron fueron los bandidos musulmanes de la región que defendieron sus granjas mediante ataques esporádicos a su retaguardia, a quienes fácilmente desarticularon y repelieron. Así fue como los comunistas avanzaron 1000 kilómetros prácticamente sin oposición, salvo por el molesto calor de los desiertos de Ningxia, que mató a algunos hombres por insolación y ciertos problemas a la hora de escalar la vieja montaña situada en la cordillera Yuenshen. El 20 de octubre de 1935, los últimos 8000 sobrevivientes del octavo ejército de ruta alcanzaron la Tierra Amarilla de Shanxi, así se le llamaba, IOES, o la Tierra Amarilla, donde el 20 de octubre de ese año entraron en la ciudad de Baoan y se refugiaron en la comarca de Wuqi. Con este último suceso, se dio por concluida la larga marcha, que hasta la fecha había costado la muerte de 82.000 guerrilleros, el 90% de la cifra original, después de un trayecto de 12.000 kilómetros a través de montes, junglas, arrozales, pantanos, ciénagas, desiertos, sobre las provincias de Jiangxi, Hunan, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Gansu, Ningxia y Shanxi. La llegada del Partido Comunista Chino a Shanxi facilitó a los comunistas reconstruir una China soviética. Aprovechando que la zona era un área muy despoblada y con tierra cultivable en abundancia, salvo por los desiertos y la fina arena del IOES, así como muy fácilmente defendible gracias a las montañas y a los sistemas de cuevas. El presidente Mao Zedong pudo fortalecer su régimen y sobre todo aumentar los efectivos del Ejército Rojo a lo largo de 1936. Primero a partir de 8.000 sobrevivientes de la larga marcha, luego otros 5.000 ya presentes en Guji, que lideraba el general Liu Zidane, y por último 20.000 rezagados del general Zhang Guotao, que acababan de venir de Sichuan. Gracias a estos hombres y a los reclutamientos forzosos ejecutados por el general Zhou Enlai, los maoístas pronto sumaron 80.000 hombres, con los que nacieron el primer y el segundo ejército rojo, con los cuales, además de dominar la mitad de la provincia de Shanxi, extendieron sus dominios dentro de algunas comarcas de Ningxia, Shanxi y Sichuan. A mediados de 1936, la situación mejoró notablemente para el Partido Comunista Chino, porque después de unificar el octavo ejército de ruta y el primer y el segundo ejército rojo, el Kuomintang fue incapaz de triunfar en todos sus intentos por desalojarlos, como sucedió durante una ofensiva entre Shanxi y Gansu, que costó a los nacionalistas una retirada con 9.000 muertos sobre el terreno. Sin embargo, pese a ciertos éxitos, tampoco los comunistas fueron capaces de llevar a cabo campañas de gran calado durante este tiempo, porque durante una operación que hicieron en el Río Amarillo en octubre de 1936, el Kuomintang tendió una emboscada a los partisanos en la que sufrieron millares de bajas. Fuera de Shanxi, el ejército rojo chino intentó desencadenar una ofensiva hacia la provincia de Xinjiang, por aquel entonces bajo ocupación provisional de la Unión Soviética tras la guerra de Xinjiang, de 1931 a 1937. Cuando 21.800 efectivos de la columna occidental al mando del general Zhang Guotao probaron suerte a enlazar con el ejército rojo para obtener suministros y armamento para la guerrilla. Por desgracia, el contingente comunista que se adentró en Gansu y el desierto de Gobi fue rodeado por fuerzas de la caballería musulmana de la camarilla de Ma, que era liderada por el señor de la guerra Ma Bufang, cuyos combatientes islámicos hicieron miles de prisioneros maoístas, de los cuales 1.000 fueron enterrados vivos como castigo y 2.000 mujeres violadas o vendidas en los mercados de esclavos de la región. Como consecuencia de lo que fue uno de los peores reveses del ejército rojo chino, porque 21.400 soldados causaron baja encima. 200 de los únicos 427 sobrevivientes fueron ejecutados por sus compañeros a su regreso a Yanji, después de ser acusados de cobardía. El general Zhang Guotao, que había discrepado de la operación con Mao, decidió romper para siempre con la ideología comunista y desertar a las filas del Kuomintang.
La prolongación de la Guerra Civil China, que para muchos ya se hacía interminable dentro del propio Kuomintang, dio lugar al golpe de Estado a finales de 1936, bautizado como el suceso con el incidente de Xi'an. La acción se desarrolló con el secuestro del presidente Chiang Kai-shek por parte de los generales Zhang Chuelan y Yang Huchen. Lamentablemente para los maoístas, que deseaban ver ejecutado el generalísimo, los sediciosos, los golpistas se echaron para atrás en cuanto se presentaron tropas leales al gobierno de Nankín, por lo que la insurrección acabó fracasando con la vuelta del generalísimo como jefe de Estado. No obstante, y contra todo pronóstico, la actitud de Chiang Kai-shek cambió radicalmente porque ante la necesidad de contar con aliados de cara a la invasión del imperio japonés, pactó un alto fuego con Mao Zedong y autorizó al ejército rojo chino a extenderse en un área de 129.600 kilómetros cuadrados de Shanxi, en donde el Partido Comunista Chino estableció una base fortificada del Yenan, capital de la nueva República Soviética de China. En este momento hubo un alto al fuego, se detuvo la Guerra Civil China únicamente para luchar contra Japón. Al producirse el incidente del puente Marco Polo el 7 de julio de 1937, propició la invasión de Japón a China y el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Tanto el Kuomintang como el Partido Comunista Chino interrumpieron la Guerra Civil China. Fue entonces cuando el generalísimo y el gran timonel se entrevistaron y pusieron fin a las hostilidades. Esta foto la debo tener por aquí. Esta foto, voy a ver si consigo esa foto. Aquí está. El generalísimo y el gran timonel. Ellos se entrevistaron, hablaron, se hicieron panas, me imagino. Todo por la invasión de el imperio japonés. Claro, con esto pasaron ciertas cosas. Con esto el ejército rojo se le llamó el Frente Unido. Ya olvídate del ejército rojo chino, olvídate del ejército nacionalista. No, la fusión de los dos ejércitos se llamó el Frente Unido, ya que la única finalidad era defender China del imperio japonés. La Segunda Guerra Sino-Japonesa se desarrolló entre 1937 y 1938, muy positivamente para Japón porque conquistó Pekín, Tianjin, Shanghái, Nankín, Wuhan. Se expandió sobre la franja centro-oriental de China con las provincias de Hebei, Shandong, Jiangxi, Jiangsu, Anhui y la isla de Hainan y parte de las de Hubei, Henan, Zhejiang, Hunan. Creó al norte un estado satélite en la Mongolia interior y provocó tremendas derrotas al ejército chino que sufrió millones de bajas, lo que obligó al Kuomintang a trasladar la capital hacia Chongqing en Sichuan y al Partido Comunista Chino a trincerarse en torno a la base de Yenan en Shanxi. A pesar de ciertas victorias nacionalistas como la batalla de Taiyuan o Muastías, como la batalla de Pingjihuan, los japoneses fueron imparables porque forzaron a los chinos a ceder terreno hasta apoderarse de toda la costa sur de China con las provincias de Guangxi, Cantón y Fujian entre 1940 y 1941, propiciando en la retaguardia un movimiento contra el invasor que se articuló en la resistencia china, en su mayor parte capitalizada por el Partido Comunista Chino. A mediados de 1940 comenzaron a surgir fricciones entre el Segundo Frente Unido porque la falta de entendimiento entre nacionalistas y maoístas generaron ciertos choques que dejaron 6.000 muertos en diversas zonas de China. Sin embargo, se trató de sucesos aislados, por lo menos hasta el 30 de septiembre, que tuvo lugar el incidente de Anhui Sur, cuando después de arrebatar a los japoneses la localidad de Huangqiao, las tropas del Kuomintang
89º Ejército Guerrillero y la 6ª Brigada Partisana se pelearon por el control de esta localidad con los comunistas del 9º Ejército Nuevo, que acababan de cruzar el río Lon. Como consecuencia del enfrentamiento fratricida, alrededor de 5.000 nacionalistas perdieron la vida, entre ellos los generales Li Shuwei, Da, además de ser capturados los generales Sun Kuirien y Miao Ruilin. Un material de 3 cañones, 59 morteros, 189 metralletas y 3.800 pistolas fueron capturadas también. Lamentablemente la lucha solo benefició al imperio japonés, que aprovechando la pelea interna pudo atacarles por sorpresa y recuperar las aldeas de Huaiyan, Baojin y Xinhua. Inesperadamente, el 6 de enero de 1941 tuvo lugar el incidente de Wanak. Después de que un contingente de 9.000 maoístas del 4º Ejército Nuevo al mando del general Xian Jing, que venían desde su base en el norte de Haongshan, situado entre las provincias de Jiangsu y Anhui, se internaran por error en la ruta dominada por 80.000 nacionalistas de la 32ª Agrupación Partisana y la 40ª División Partisana al frente del general Gu Sutong. Hicieron creer a los defensores que se trataba de un ataque. Abrieron fuego desde las montañas contra los intrusos y provocaron la auténtica masacre, seguida por una persecución durante los días siguientes en las que mataron a 7.000 comunistas y forzaron a 2.000 sobrevivientes a escapar. Tanto el general Xian Yang como su lugarteniente Zhou Zikun fueron asesinados el 14 de enero mientras dormían en una cueva al norte de Xikan por un traidor que se pasó al bando nacionalista a cambio de dinero. Fue entonces como a raíz de este suceso el Segundo Frente Unido se resquebrajó, porque desde ese instante tanto el Kuomintang como el Partido Comunista Chino liderarían por su propia cuenta la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Durante el resto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, el Ejército Nacional Revolucionario del Kuomintang llevó a cabo casi la totalidad de la lucha contra el Imperio japonés, debido a que la actividad del Partido Comunista Chino se redujo exclusivamente a Yan'an. A pesar de todo, los choques entre ambos bandos fueron frecuentes, desde 1944, como en la Operación Ichigo, que implicó algunas escaramuzas entre nacionalistas y comunistas, precisamente mientras ambos estaban siendo víctimas de una ofensiva por parte del ejército imperial japonés. Al año siguiente, en julio de 1945, tuvo lugar la batalla de Yataishan, que supuso la derrota del Kuomintang frente al ejército rojo chino tras cosechar 500 muertos los primeros y 200 los segundos. Curiosamente, las acciones similares que acabaron en triunfos maoístas continuaron desarrollándose aquel verano sobre Baojin, Joyatsen, Tianmen, Pinji, Linji, Guadalajara, Yube, Jinji, Huajin, Xinhua, Daoxingyi, antes de decretarse oficialmente el final de la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945 con la victoria de China sobre Japón. Solo 2 días después del final de la Segunda Guerra Mundial, el 4 de septiembre de 1945, el ejército rojo chino atacó por sorpresa al Ejército Nacional Revolucionario en un episodio conocido como la Batalla de Lingbi, que concluyó con 1.328 bajas nacionalistas, entre 104 muertos, 1.224 prisioneros, así como la captura de un mortero, 8 ametralladoras y 1.355 fusiles. Este inesperado acontecimiento, que enturbió la posterior cumbre en Chongqing, que en octubre mantuvieron el presidente Chiang Kai-shek y Mao Zedong, rompió cualquier capacidad de diálogo o búsqueda de una solución pacífica entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, lo que implicó la inmediata reanudación de la Guerra Civil China. La interrupción de la Guerra Civil China entre 1937 y 1945, por culpa de la invasión japonesa, cambió totalmente la situación de conflagración vivida de 1927 a 1937. Básicamente por 3 razones. La primera, que el Partido Comunista ya no solo se extendía sobre Yan'an, Changi, Gansu, Ningxia, sino que la intervención de la Unión Soviética contra el Imperio japonés en el Lejano Oriente había supuesto la cesión a los maoístas de Manchuria, que en aquel momento se erigía como la región más industrializada y rica del país.
lo que aportaba al ejército rojo chino unos recursos económicos prácticamente ilimitados, a diferencia de las zonas del Kuomintang que eran más rurales, o bien habían sido devastadas por la guerra. La segunda razón era que el ejército rojo chino había dejado de ser una guerrilla para convertirse en una de las fuerzas armadas más modernas de última generación gracias a las inagotables cantidades de material bélico que proporcionó el ejército rojo ruso, el original ejército rojo, más las armas abandonadas por el ejército imperial japonés, que facilitó a los comunistas levantar en cuestión de meses infinidad de divisiones muy bien pertrechadas, grandes masas de infantería debidamente equipadas, parques motorizados, baterías de artillería media y pesada, escuadrones construidos por los poderosos tanques T-34 e incluso una modesta aviación. Finalmente, el tercer y último motivo fue que el Kuomintang había llevado el 90% del peso de la lucha contra Japón, con un saldo de 10 millones de bajas, por solo 580.000 del Partido Comunista, lo que había supuesto la muerte de la mayor parte de la oficialidad profesional y un desgaste absoluto entre las filas y cuadros de tropas del Ejército Nacional Revolucionario. Además de una desmoralización total que constantemente generaba un goteo de deserciones en contraste con el ejército rojo chino, que disponía de una mayoría de hombres frescos, descansados y con la moral muy elevada. Precisamente antes de la invasión de Japón, los nacionalistas tenían una ventaja de 60-1 con los maoístas, y tras la contienda únicamente eran de 3-1. A nivel territorial, la guerra civil china, que se reanudó en 1945, comenzó con una línea de frente en que el Partido Comunista Chino dominaba casi todo el norte de la nación, mientras que el Kuomintang controlaba el resto del país, entre ellos la isla de Taiwán. Como hasta la fecha el octavo ejército de ruta no había salido apenas de Yan'an, rápidamente Mao ordenó a sus fuerzas desplazarse a Manchuria para defender la industria carbonífera, petrolera, minera de la región, tal y como lo hizo con un contingente de 100.000 voluntarios, 154 cañones al mando del general Lin Biao, que se asentó en la provincia hasta crear una poderosa fuerza de 300.000 hombres, entre ellos 200.000 veteranos del ejército imperial manchú, del extinto estado títere pro-japonés de Manchukuo, que a cambio del perdón fueron incorporados al ejército rojo chino. Fuera de Manchuria, los guerrilleros del Partido Comunista Chino tuvieron algo más de suerte a la hora de defenderse las bases partisanas que habían establecido en su lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a estas sólidas posiciones, escaramuzas como la de Pinyu, que se saldó con 5.000 bajas para los nacionalistas, Taixing con 6.000 en Rugao, 3.000 en Hului, 6.000 en Luan, sin obviar los choques de Shandong y Handang, que acabaron con la capitulación de 35.000 soldados de Kuomintang por tan solo 4.700 bajas de los comunistas. No obstante, y pese a todos estos esfuerzos, el teatro principal iba a ser Manchuria, cuando en el otoño de 1945 las divisiones más veteranas, mejor equipadas, del Ejército Nacional Revolucionario, que acababan de atravesar medio país desde la frontera con Birmania, muchas con armamento de Estados Unidos y del extinto Tercer Reich, se presentaron bajo las paredes de la Gran Muralla. A mediados de 1945, divisiones del Kuomintang a bordo de barcos de la séptima flota estadounidense que se aproximaron a las costas del sur de Manchuria, desde donde los guerrilleros del Partido Comunista Chino dispararon sus cañones e impactaron en la lancha del almirante Daniel Barbey, lo que obligó a los nacionalistas a desembarcar más lejos y a asaltar el estratégico paso de Shanghaikan, la muralla. El ataque que se realizó la noche del 15 al 16 de noviembre arrolló a los soldados maoístas, que disolvieron sus fuerzas y huyeron despavoridos, después de registrarse unas 32.500 bajas, permitiendo al Ejército Nacional Revolucionario entrar en Manchuria y durante los meses siguientes ocupar las principales ciudades de la provincia ante la inanición del ejército soviético el 3 de marzo de 1946, que se retiró de vuelta a su patria por medio de la intervención de Estados Unidos, que por aquel entonces era el único país que poseía la bomba atómica. Así fue como el ejército rojo chino quedó completamente acorralado en Harbin y la zona fronteriza junto a la URSS y Corea del Norte, sobre una franja de 1.000 kilómetros de largo por 500 kilómetros de ancho, a la espera de un milagro que se materializaría gracias a Norteamérica. Contra todo lo imaginado, el
Partido Comunista Chino se salvó de la debacle gracias a la intervención política de Estados Unidos, cuando el general George Marshall, quien previamente había sido engañado por Mao Zedong tras una visita a la base de Yan'an, volvió a Chongqing, convencido de que los maoístas pretendían alcanzar la paz para imponer una democracia al estilo norteamericano. Ante este montaje que nadie creía, salvo el presidente Harry Truman, desde Washington, se impuso un alto al fuego forzoso al presidente Chiang Kai-shek, que facilitó a los comunistas reforzar sus líneas en Harbin y sobre todo ganar tiempo porque recuperarse de las bajas cosechadas hasta que la misión Marshall se marchó de China a mediados de 1946. La misión Marshall fue el punto de inflexión de la guerra civil china, porque de forma indirecta los Estados Unidos salvaron al Partido Comunista Chino. Sobre todo cambiaron el curso de la contienda en detrimento del Kuomintang. Aquella tregua conseguida desde Washington a Mao Zedong aportó a los comunistas medio año de respiro para reclutar más de 400.000 efectivos. Entre estos, 200.000 nativos chinos, 200.000 voluntarios coreanos, además de adquirir de la URSS y su satélite de Corea del Norte un total de 1 millón de toneladas de alimentos, cientos de asesores rusos y armamento soviético en grandes cantidades, así como equipo militar capturado del disuelto ejército alemán y también al ejército imperial japonés, que de este último entregaron a los maoístas 2.000 vagones de armas de mano, casi 3.500 piezas de artillería, 13.000 ametralladoras, 800 tanques, 1.000 aviones. Ante tales cifras, la balanza se equilibró porque al reanudarse la guerra civil china, tras la partida de la misión Marshall, el Ejército Nacional Revolucionario disponía de 4.300.000 hombres, y el Ejército Rojo Chino, recientemente bautizado como el Ejército de Liberación Popular, tenía 1.200 efectivos. Esto sin contar el millón de efectivos que conformaban sus guerrillas. A finales de 1946, el Kuomintang reemprendió la ofensiva contra el noreste de Manchuria, ocupando Xiangyaukou, pero fracasando ante la ciudad de Harbin como consecuencia de la férrea determinación de los maoístas y también a causa de las temperaturas heladas de menos 40 grados bajo cero procedentes de la vecina Siberia. Curiosamente, a pesar de que los comunistas encajaron unas 100.000 bajas frente a las mejores divisiones del Ejército Nacional Revolucionario, interrumpieron totalmente su progreso en Manchuria y obligaron al presidente Chiang Kai-shek a pasar por vez primera a la defensiva. A este fracaso hubo que añadir que en otras provincias del norte y centroeste de China, los nacionalistas fueron incapaces de reducir las bolsas partisanas maoístas, porque fueron rechazados tras cruentos combates en Chaobo, Gaozhou, Tangtou, Gouqun, Houma, Jijiatun, Baoding y Mengliagu, siendo especialmente dolorosos los reveses de Datong con 22.000 bajas, Longhai con 16.000 bajas y Unakia con 17.000 bajas. Como el Kuomintang necesitaba urgentemente una victoria para relanzar el prestigio del generalísimo, en marzo de 1947, más de 200.000 efectivos del Ejército Nacional Revolucionario al mando del general Su Sonan desencadenaron una ofensiva contra la base de Yan'an en la provincia de Jiangxi. Como en la zona los maoístas solo disponían de 20.000 soldados, no tuvieron más remedio que abandonar su capital y proceder a la evacuación tanto del presidente Mao como de todo el comité central del Partido Comunista Chino, y dirigirse hacia el oeste, hacia la Tierra Amarilla, para establecer una nueva posición a 150 kilómetros de distancia de Xibiapo, lo que permitió a los nacionalistas ocupar la base de Yan'an el 19 de marzo. Aunque este suceso fue sin duda un éxito extraordinario para el Kuomintang, lo cierto fue que mantener aquella región montañosa era un suicidio, porque los guerrilleros conocían el terreno y eran capaces de tender trampas a sus oponentes. Lo que ocurrió el 25 de marzo, a 30 kilómetros de Yan'an, cuando 2.900 intrusos fueron emboscados y aniquilados. Algo similar ocurrió el 14 de abril con la destrucción de una brigada nacionalista de 5.000 hombres. El 4 de mayo con la captura de un depósito de municiones en la retaguardia y la eliminación en febrero de 1938 de un contingente, con la muerte de 7 generales, entre ellos Liu Kang, que se suicidó para no caer prisionero. A raíz de tal sucesión de derrotas,
y después de haber sufrido más de 100.000 bajas, el Kuomintang, sin obviar los 10.000 campesinos que murieron de hambre durante los enfrentamientos, el Ejército Nacional Revolucionario tuvo que abandonar Shanxi y la base de Yenan, que fueron recuperadas por el Partido Comunista Chino, incluso ciertas áreas de la vecina provincia de Jiangxi como la ciudad de Taiyuan. Resuelta la campaña de la base de Yenan, que desvió grandes recursos destinados al norte de China, entre finales de 1947 y 1948, el Ejército de Liberación Popular, con medio millón de hombres al mando del general Lin Biao, pudo pasar a la contraofensiva, aprovechando la debilidad del Kuomintang en Manchuria, con una serie de campañas denominadas ofensivas de verano, otoño e invierno, que provocaron a los nacionalistas unas 307.000 bajas. A pesar de que tras esa hecatombe todavía los soldados del Kuomintang tuvieron la suficiente fuerza para rechazar a las tropas maoístas durante la batalla de Siping, después de causar a sus oponentes unas 120.000 bajas, la contienda estaba ya sentenciada, porque el Ejército de Liberación Popular aplastó a sus enemigos, que volvieron a ser derrotados en la batalla de Gongsutung, con 20.000 bajas propias y solo 10.000 comunistas, y en la batalla de Linfen con otras 25.000 y 15.000 respectivamente. El asedio de Changchun fue uno de los episodios más tristes de la guerra en Manchuria, porque 500.000 habitantes quedaron sitiados en la ciudad por el Ejército de Liberación Popular, cuyos zapadores no dudaron en tender alambradas y centinelas cada 50 metros para impedir la entrada de alimentos, lo que desató una terrible hambruna que dejó más de 300.000 muertos por inanición y la rendición de los 95.000 soldados dirigidos por el general Zheng Dongguo. Lamentablemente, el hambre fue solo una de las herramientas de terror del Partido Comunista Chino, porque los comisarios políticos se dedicaron a perpetrar masacres contra amplios sectores del campesinado que a lo largo de la contienda dejarían un saldo de 1 millón de ejecutados, sin contar los 170.000 desertores que fueron eliminados. Durante la campaña en Manchuria fueron decisivos los denominados topos rojos, una serie de infiltrados del Partido Comunista Chino, tanto en el Generalato como en el Estado Mayor del Kuomintang, que traicionaron al generalísimo y rindieron sus divisiones sin combatir en cuanto se presentaban los soldados del Ejército de Liberación Popular. El caso más destacado de estas conspiraciones la perpetró el general Wei Liuhuan, quien al mando de 350.000 efectivos al sur de Manchuria, abrió sus líneas sin disparar un solo tiro y dejó pasar a los maoístas que tomaron Sinzhou y Shenyang, embolsando y destruyendo durante el proceso a 400.000 efectivos nacionalistas. Los comunistas solamente sufrieron 60.000 bajas. A la hora de dedicarse a reducir las unidades de generales, que si eran leales a Chiang Kai-shek, y así fue como el Ejército Nacional Revolucionario quedó completamente aniquilado y toda la provincia de Manchuria pasó a quedar bajo el control del Partido Comunista Chino. La pérdida de Manchuria no fue la peor noticia para el Kuomintang, porque los soldados del Ejército de Liberación Popular atravesaron la Gran Muralla y accedieron a Shandong, donde unieron sus fuerzas a las bolsas partisanas maoístas, que estaban activas desde tiempos de la ocupación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esta fusión y dejando de lado la provincia de Hebei y la ciudad de Pekín, que continuaron en manos nacionalistas, los comunistas entraron en Anhui y Henan con más de 600.000 hombres, que se enfrentaron a 800.000 oponentes. El encuentro, que sería conocido como la batalla de Shuzhou, se resolvió prácticamente en dos días, porque dos topos rojos del Kuomintang, que previamente habían engañado y jurado lealtad al presidente Chiang Kai-shek, concretamente los generales Liu Fei y Guo Rugi, dejaron adrede inmovilizadas a sus tropas y las hicieron maniobrar con movimientos erróneos, lo que permitió al Ejército de Liberación Popular hacerse con una fácil victoria, en la que infligieron a sus enemigos 550.000 bajas. De esas, unos 220.000 muertos y el resto prisioneros. Además de abrir el paso definitivo a la capital histórica de Pekín. En esa imagen, el Ejército de Liberación Chino, allá podemos ver al fondo, se ve una estrellita con la cara de Mao Zedong entrando a Pekín. La batalla de Pekín comenzó en enero de 1949,
cuando más de 1 millón de efectivos del Ejército de Liberación Popular, al frente del general Lin Biao, desarrollaron una enorme ofensiva contra la capital de China, que en aquellos momentos se hallaba defendida por 2.500.000 soldados del Kuomintang, al mando del general Fu Suoyi. A pesar de que los hombres del Kuomintang disfrutaban de una manifiesta superioridad numérica, la falta de suministros, la desmoralización habían llegado a unos límites tan extremos que la mayoría se negaron a combatir e incluso se amotinaron contra sus jefes, especialmente tras la caída de Tianjin el 15 de enero y después de que el general Fu Suoyi fuese convencido por el propio Mao de capitular. Gracias a esta inesperada dejación de funciones por parte del enemigo, el Ejército de Liberación Popular avanzó sin encontrar apenas oposición, mientras el Ejército Nacional Revolucionario se deshacía y las divisiones se disolvían. Bastaron solamente unas semanas para que las tropas del Partido Comunista Chino entrasen triunfales en la vieja capital de Pekín. A la inmediata caída de Pekín, el Ejército de Liberación Popular inició el 20 de abril su ofensiva hacia el sur y el centro de China, con una ofensiva de más de 1.200.000 hombres que cruzaron el río Yangtze apenas sin oposición, bombardeando durante la operación una escuadra fluvial de la Marina Real Británica, que se saldó con el hundimiento de la cañonera HMS Amethyst y la muerte de 42 marineros ingleses, lo que generó protestas en Gran Bretaña, incluso que una multitud en Londres linchara a Harry Polly, representante del Partido Comunista Británico. Superada esta barrera natural, los maoístas accedieron y se expandieron sobre la provincia de Jiangsu, tomando la capital republicana Nankín el día 23. Al mes siguiente, en mayo, tuvo lugar la batalla de Shanghái, que se desarrolló con una intensa lucha, primero en la ensenada de Suzhou y luego en las calles de la que por aquel entonces era la segunda ciudad más grande de Asia, solo por detrás de Tokio, hasta saldarse con un triunfo comunista, porque 153.000 resultaron muertos a costa de solo 34.000 atacantes. La pérdida de esta ciudad significó el derrumbe definitivo del Kuomintang, porque las divisiones se disolvieron y los soldados desertaron en masa mientras el presidente Chiang Kai-shek acudía a su ciudad natal, Xikou, para llorar ante la tumba de sus antepasados. A los pocos días se tuvo que marchar porque los maoístas se hicieron con el enclave. Como la resistencia fue muy escasa, las tropas del Ejército de Liberación Popular avanzaron fugazmente conquistando la provincia de Hunan, que cayó tras la batalla de Baimashang, la de Sichuan tras la batalla de Chengdu y la de Gansu tras la batalla de Lanzhou, que costó a los nacionalistas unas 42.000 bajas por solo 11.000 comunistas. También con la misma rapidez fueron ocupadas las provincias de Guangxi, que capituló con 40.000 hombres, Guizhou con 32.000 hombres y la de Xinjiang con 700 efectivos que fueron derrotados en la batalla de Jihu. Igual de catastrófico fue lo ocurrido en la isla de Hainan, porque después de desembarcar a bordo de juncos, los maoístas, que solo encajaron 4.500 muertos en las playas, se abrieron paso hacia el interior para masacrar a la guarnición entera compuesta por 33.000 nacionalistas. Incluso en el desierto de Gobi, el Ejército de Liberación Popular se impuso a la ventaja caballeresca de la Camaraía de Ma, al frente del señor de la guerra Ma Dujin, porque aprovechando la superioridad en artillería y aviación, los comunistas se hicieron con el control de la provincia después de aniquilar a 40.000 guerreros musulmanes. El 1 de octubre de 1949, el presidente Mao Zedong, ante 100.000 espectadores en la plaza de Tiananmen de Pekín, la fundación de la República Popular de China, cedió. Hasta ese momento, más de 8 millones de soldados nacionalistas se habían rendido, lo que había supuesto la total desaparición del Ejército Nacional Revolucionario y la victoria absoluta del Partido Comunista Chino. En 1950, el generalísimo Chiang Kai-shek abandonó China y estableció el Kuomintang en la isla de Formosa, o sea, Taiwán. Desde ese momento pasaría a ostentar el estatus de ser la República Nacionalista China y, como curiosidad, durante muchos años, la única China, para muchas personas, China era Taiwán.
O sea, la China de Mao no. China era Taiwán. Sin embargo, a pesar de haber sido evacuado el continente, los restos del Ejército Nacional Revolucionario todavía tuvieron que defender los distintos archipiélagos próximos a las costas de China, librando entre 1951 y 1952 una serie de choques sobre las islas de Nanri, Nanpeng, Dalushan, Dongshan y Danchen, que finalmente tuvieron que ser cedidas a la República Popular de China. Curiosamente, el último enfrentamiento entre el Partido Comunista Chino y el Kuomintang tendría lugar en 1961, cuando 10.000 hombres del Ejército Nacional Revolucionario, al mando del general Liu Yuanling, que se estacionaban en las selvas de Birmania, tras un pacto previo con este país, atravesaron la frontera de los estados de Shan, que demarcaban la frontera con la República Popular China, para librar una intensa batalla sobre la jungla que dejó 741 nacionalistas muertos a costa de otros 1.000 soldados maoístas. Este acontecimiento, que se saldó con la retirada del Kuomintang y su posterior disolución sobre Birmania el 9 de enero de 1961, marcó el final de la Guerra Civil China. La Guerra Civil China fue una de las mayores tragedias de Asia Occidental del siglo XX porque costó al pueblo chino 13 millones de muertos, la destrucción de gran parte de su territorio. Esta contienda, que además se prolongó casi 3 décadas en el tiempo, desde 1927 hasta 1961, durante aproximadamente dos generaciones de padres a hijos, y que solamente fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, constituyó también todo un récord al ser una de las más largas de la historia. Y con esto concluye el relato de la Guerra Civil China. Pero ya que estamos hablando de China, terminemos hablando de qué pasó después de que Mao subiese al poder. Vamos a hablar de la Revolución Cultural China. Why not? Obviamente esto no me lo sé de memoria, fue una investigación que hice, por eso es que ven que estoy leyendo. A ver, Sun Yat-sen, la República, la expedición al norte, no, gobierno de Kuomintang, la larga marcha, no. La China de Mao, aquí está. La China de Mao se autodenominó Nueva China, con la idea de que toda la ciudadanía encontrara un papel en la nueva política y en la sociedad. El éxito de las tácticas políticas y militares de Mao también suponía que el país, por primera vez desde el siglo XIX, estaba unido bajo un gobierno central fuerte. La mayoría de los occidentales y sus influencias fueron rápidamente expulsadas. Estados Unidos se negó a reconocer el nuevo Estado, sin embargo China había decidido, según palabras de Mao, inclinarse hacia un lado y se alió con la Unión Soviética. En la todavía incipiente Guerra Fría, frente al bloque occidental. La década de los 50 marcó el punto álgido de la influencia soviética en la política y la cultura chinas, pero también fue testigo de la creciente tensión entre chinos y soviéticos, alimentada en parte por la condena de Khrushchev a Stalin, que Mao interpretó como una crítica a su propia figura. Las diferencias entre ambos bandos se agravaron cuando China rechazó la asistencia técnica soviética y alcanzaron un punto crítico durante los intensos enfrentamientos fronterizos de 1969. Las relaciones quedaron congeladas hasta los años 80. Mao deducía de sus experiencias que en una China todavía aferrada a las tradiciones, solo la violencia podía cambiar la relación entre terratenientes y arrendatarios, o entre los capitalistas y sus empleados. Durante el primer año del régimen, se redistribuyó el 40% de la tierra entre los campesinos pobres. Al mismo tiempo, cerca de 1 millón de personas condenadas por terratenientes fueron perseguidas y asesinadas. La alegría de la liberación fue real para muchos chinos, pero las campañas de terror también lo fueron. Al comienzo de la década de los 50, no fue precisamente una época gloriosa. Ya regreso.
cuando las relaciones con los soviéticos se rompieron a mediados de los 50, los líderes del Partido Comunista Chino se centraron en la autosuficiencia económica. Con el apoyo de sus camaradas del Politburó, Mao planteó la política conocida como el Gran Salto Adelante, Dayuejin, un ambicioso plan para aprovechar el poder de la economía socialista para impulsar la producción de acero, carbón y electricidad. La agricultura tenía que llegar a un grado de colectivización todavía mayor. Las estructuras familiares se fragmentaron al crearse los comedores colectivos donde se exhortaba a la gente a comer hasta saciarse, porque los nuevos métodos agrícolas asegurarían la abundancia para todos en el futuro. Sin embargo, el Gran Salto Adelante fue un fracaso. Su falta de realismo económico provocó una hambruna generalizada con decenas de millones de muertos. No obstante, el regreso a una economía de cuasimercado en 1962, una vez finiquitado el salto, no mermó el entusiasmo de Mao por una renovación revolucionaria. Y este le llevó a la última de las campañas que marcaron a la China maoísta, la Revolución Cultural de 1966 a 1976. Mao estaba cada vez más preocupado por la posible caída de China en el economismo. Una satisfacción complaciente en el aumento del nivel de vida que arruinaría el fervor revolucionario del pueblo. A Mao le inquietaba especialmente que la generación joven pudiera crecer con un espíritu revolucionario mitigado, y decidió emprender una campaña masiva de renovación ideológica en la que acabaría atacando a su propio partido. Siendo todavía la figura dominante del Partido Comunista Chino, Mao aprovechó su prestigio para debilitar a sus propios camaradas. En el verano de 1966 aparecieron unos carteles con grandes carteles escritos a mano en lugares destacados, como la Universidad de Pekín, en los que se pedía a los personajes como Liao Xiaqi, presidente de la República, Deng Xiaoping, miembro veterano del Politburó, fuesen reprobados por ser seguidores de la vía capitalista. Los principales líderes políticos desaparecieron de repente de la vida pública y fueron sustituidos por desconocidos, como la esposa de Mao, Chiang Kai, y sus socios, que más tarde recibieron el apelativo de la Banda de los Cuatro. Ahora, estoy hablando y no tengo diapositiva. Qué bonito, qué bonito. A ver, vamos a ajustar a pantalla beautiful. Eso, señores, es el gran salto adelante. Eso. Mao ahí, como una estrella, como un sol. Todo el mundo abajo, con mensajitos de amor para Mao. Eso era más o menos el gran salto adelante. O al menos lo que el pobrecito tenía en la mente, lo que era el gran salto adelante. Mientras tanto se generalizaba el culto a la personalidad de Mao, que por cierto, no sé ustedes, pero aquí en Panamá hay muchos chinos. Sobre todo para los tiempos de la construcción del canal, llegaron muchos chinos, muchos afroamericanos, muchos afroamericanos, las pelotas, muchos afroantillanos. Y aquí casi todas las tiendas de abarrotería son de chinos. No sé cómo sea en otros países, no sé, díganme. España, que en España es donde más me escuchan. Joder, gracias a todos, muchachos. La madre patria, coño. No sé en China cómo sea, en España no sé cómo sea, pero acá en Panamá la mayoría de las tiendas las abarroterías las tienen chinos. Y tú entras en las abarroterías y tú ves una foto de un gordito calvo, con pelo aquí a los lados, así. Ese es Mao. Lo adoran como si fuese un dios. Volviendo al tema. 1 millón de jóvenes, llamados los Guardias Rojos, se congregaron en la plaza de Tiananmen. Tiananmen es famosa por la imagen del tanque, el tipo que se le para enfrente a un tanque, no sé si se acuerdan. Bueno, esa es la plaza de Tiananmen, para escuchar a Mao. Y por todas partes había carteles y fotografías con su efigie.
Los guardias rojos admitían sin pudor que sus tácticas eran violentas. El terrorismo invadió la sociedad, profesores, intelectuales y terratenientes fueron asesinados a millares. Mao, que había iniciado y apoyado la revolución cultural, también era muy popular entre los jóvenes, que tenían poco que perder y mucho que ganar. La autoridad policial desapareció, la actividad creativa se paralizó y la investigación académica se detuvo. La revolución cultural no podía durar. Preocupado por el aumento de la violencia, el ejército obligó a los guardias rojos a desalojar las calles en 1969. A principios de la década de los 70 se produjo un notable acercamiento entre Estados Unidos y China. Uno estaba desesperado por salir del atolladero de la guerra de Vietnam y el otro atemorizado por un posible ataque de la entonces hostil Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de las cuales también debería ser un show. La historia de la URSS es bellísima. Gracias a unas maniobras diplomáticas secretas, tuvo lugar la visita oficial del presidente norteamericano Richard Nixon a China en 1972, tras la cual el país se abrió de nuevo a Occidente. La revolución cultural fue enfriándose lentamente. Muchos de los culpables de asesinato y actos violentos se reincorporaron a la sociedad sin ser apenas juzgados. Y hoy el Partido Popular China sigue oponiéndose a analizar abiertamente aquella década de caos. Ajá. Ahora vamos a cambiar la diapositiva. Entonces, esto es muy interactivo. Aquí está. Una mejor imagen. Aquí está, papá. El tío Deng Xiaoping. El tío Deng Xiaoping. Este sucedió a Mao. Mao falleció en 1976. Y lo sucedió el desconocido Hua Guofeng, ¿no? Que al cabo de 2 años sería superado por el gran superviviente de la política china del siglo XX, Deng Xiaoping, al que se le denomina el arquitecto de la China moderna. Deng había sido depurado 2 veces durante la Revolución Cultural tras la muerte de Mao. Lograba el liderazgo supremo del Partido Popular Chino, con un programa radical. El nuevo líder reconoció que la Revolución Cultural había causado un grave perjuicio a la economía china, y adoptó un eslogan político inventado por el primer ministro de Mao, Zhou Enlai, las 4 modernizaciones. Vamos a quitar la imagen de Mao que me da repelús. Exacto. La misión del partido era encarrilar el país en los 4 campos: agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología. Esas 4. Para que esta política funcionara tuvieron que abandonarse muchos postulados de la era maoísta. La primera medida altamente simbólica de la era reformista fue el desmantelamiento de las granjas colectivas. Los agricultores pudieron vender una parte de sus cultivos en el mercado libre y se alentó también a las zonas urbanas y rurales para que crearan pequeñas empresas de ámbito local. Hacerse rico es maravilloso, declaró Ping. Ya no estamos hablando de comunismo, creo que es algo más como socialista. El comunismo se me hace muy radical. Y añadió: no importa que algunas zonas lo hagan primero. Dentro de esta campaña de estímulos empresariales, Deng designó 4 zonas económicas especiales en la costa del país que serían especialmente atractivas para los inversores extranjeros. En cambio, las riendas de la política no se aflojaron tanto. A Deng Xiaoping no le importaban ciertas dosis de impureza ideológica, pero a otros miembros de la cúpula les preocupaba el materialismo de la China reformista y apoyaban las campañas de contaminación antiespiritual para condenar las influencias del mundo capitalista. No obstante, la tendencia general parecía apuntar hacia una sociedad más libre y mercantil. Las nuevas libertades que gozaba la clase media urbana incitaban a conseguir más. Tras las protestas estudiantiles para exigir más la apertura del partido en 1985 a 1986, el primer ministro Hu Yaobang, relativamente liberal, fue obligado a dimitir en 1987 y asumir la responsabilidad por haber permitido el descontrol de las fuerzas sociales. Lo sustituyó en la Secretaría General Zhao Xiang, más conservador pero reformista económico.
En abril de 1989, Hu Yaobang murió y los estudiantes de todo el país organizaron protestas contra la constante injerencia del Partido Popular Chino en la vida pública. En la Universidad de Pekín, los estudiantes reclamaron la necesidad de ciencia y tecnología. En la primavera de 1989, la plaza de Tiananmen fue escenario de una manifestación sin precedentes. En su momento culminante, casi 1 millón de trabajadores y estudiantes chinos llenaron la explanada delante de la Puerta de la Paz Celestial, en una extraña alianza de clases, mientras el Partido Popular Chino se incomodaba al sentir que los medios de comunicación del mundo entero se hacían eco del acontecimiento. Aquí es la escena esa del tipo frente al tanque. Vamos a conseguir. Plaza de Tiananmen. This is the picture. ¿Qué habrá sido de la vida del señor? Una muy buena pregunta, pero esta es. Esta. No sé si la han visto, probablemente sí la hayan visto. Esta protesta en la plaza de Tiananmen, el tipo que se para delante de los tanques. En junio de 1989, el número de manifestantes se había reducido a varios miles, pero los que quedaban no mostraban señales de querer abandonar. Se impuso la ley marcial y entre la noche del 3 de junio y las primeras horas del 4 de junio se enviaron tanques y personal armado. Nunca se ha confirmado oficialmente la cifra total de muertos en la capital, pero parece que fueron centenares. Cientos de personas relacionadas con el movimiento fueron detenidas, encarceladas u obligadas a huir a Occidente. Durante 3 años la política china prácticamente se paralizó, hasta que en 1992 Deng hizo su último gran gesto público, emprender lo que los politólogos chinos denominaron su gira por el sur. Al visitar Shenzhen, Deng señaló que las políticas de reforma económica no iban a abandonarse. Las elevadas tasas de crecimiento que ha experimentado la economía china desde entonces han justificado su decisión. Deng también tomó otra determinación importante: preparar a Jiang Zemin, alcalde de Shanghái, que a diferencia de las autoridades de Beijing, había conseguido disolver pacíficamente las manifestaciones en su ciudad, para que fuera su sucesor al nombrarlo secretario general del partido en 1989. Con la muerte de Deng Xiaoping en 1997, el mismo año que en China recuperó Hong Kong gracias al acuerdo de un país, dos sistemas con el Reino Unido, que mantendría durante los 50 años siguientes la independencia de la antigua colonia británica, en todos los aspectos excepto defensa y asuntos exteriores. 2 años más tarde ocurrió lo propio con Macao. Ante los numerosos problemas sociales derivados de las desigualdades provocadas por los años de Deng, el presidente Jiang Zemin, con Zhuo Grongli como primer ministro, buscó la prosperidad económica. Vamos a buscar a este tipo. Jiang Zemin buscó la prosperidad económica reforzando a la vez el poder estatal centralizado y posponiendo las reformas políticas tan necesarias. Ante las protestas de hasta 10.000 adeptos de Falun Gong delante del Zhongnanhai de Beijing en abril de 1999, Jiang calificó al movimiento de secta e intentó erradicarlo mediante el cancelamiento de detenciones apoyándose en una campaña propagandística draconiana. Jiang Zemin fue sucedido en el año 2002 por Hu Jintao. Hu Jintao creo que fue el último antes de Xi Jinping. This guy. Hu Jintao.
este tipo, Hu Jintao. Quien siguió intentando dominar la creciente desigualdad de las regiones y la pobreza que azotaba las zonas rurales. Sin embargo, el desarrollo desequilibrado de China prosiguió a pesar de un ambicioso programa para mejorar las regiones del oeste. En el año 2009, una entrada de 325 mil millones de dólares aumentó enormemente el Producto Interno Bruto per cápita en las regiones del oeste, pero persistieron una gran diferencia en la riqueza e importantes problemas medioambientales. El tema de la reforma política quedó aparcado sobre todo porque el crecimiento económico daba prosperidad a mucha gente, aunque de manera desigual. Los precios inmobiliarios, en especial en las provincias más ricas de la costa este, se estaban disparando y ascendía una economía de exportaciones e inversiones. Para muchos, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por las espectaculares riquezas que consiguieron algunos. El número de multimillonarios del dólar se multiplicó en solo 2 años y los precios inmobiliarios empezaron a situarse fuera del alcance de los menos afortunados. Esto coincidió con la mayor migración mundial de trabajadores hacia las ciudades. China respondió a la crisis crediticia del 2007 y a la recesión en las economías occidentales con un plan de estímulo de 586 mil millones de dólares entre el año 2008 y 2009. La construcción de viviendas e infraestructuras experimentó un espectacular crecimiento que protegió a China de los peores efectos de la recesión mundial. Pero el sector de las exportaciones se redujo al agotarse la demanda internacional. La avalancha de restricciones a la compra de segundas propiedades intentó eliminar a los especuladores del mercado y contener las subidas de precios. Aunque estas políticas funcionaron en parte, millones de viviendas en toda China estaban vacías, adquiridas por inversores contentos de ver subir los precios, y habían surgido varias ciudades fantasmas, como Ordos en Mongolia Interior, construida gracias a la fiebre del carbón. Ahí es donde sube a la palestra nuestro querido amigo Xi Jinping, alias Winnie Pooh. This guy. Este man que ven aquí. Este tipo. Este man es el actual presidente. Xi Jinping. No me digan que no hay un parecido, por favor. Hay un parecido enorme. Enorme. Por favor. No me digan que no. Sí lo hay. Xi Jinping, que había sido vicepresidente desde el 2008, sustituyó en la presidencia a Hu Jintao en el año 2013. Prometiendo erradicar la corrupción, Xi también intentó promover reformas como la abolición de la política del hijo único y el sistema de Lao Jiao, o sea, la reeducación a través del trabajo. Estas reformas iban acompañadas de un creciente empeño por controlar Internet y las redes sociales, así como un presupuesto de seguridad interna que absorbía más capital que la defensa nacional. No sé, yo no tengo TikTok, pero si pueden hacer el ejercicio, ustedes se meten o hagan la investigación. Si ustedes se meten en TikTok aquí en Latinoamérica, lo primero que van a ver son gente pendeja haciendo pendejadas. Pero si ustedes usan un VPN y se conectan, digamos, en un país asiático o un TikTok de un asiático, todo lo que van a ver en TikTok es gente haciendo experimentos, gente hablando de historia, gente hablando de cosas interesantes, como este idiota que ven aquí, que no lo ven, bueno, no me escuchan ni Dios, porque sí, en España sí me escuchan, joder. Saludos a la madre patria nuevamente. Porque los chinos quieren educar a su gente y estupidizar al resto del mundo. Ahora no digo que todo lo que salga en TikTok sea malo. Hay gente que cocina y vaina, eso está muy bien. Pero de esta manera controlas el internet. De hecho, Discord es chino. Antes existía eso de que
dude, si te compras un teléfono, si te compras algo chino, te va a salir barato, pero va a valer cebo. Yo tengo un Huawei. Antes de la restricción pendeja esta que no te deja descargar App Store, Google Apps, Google Play. Pero es tremendo teléfono, se me ha caído, la paso de todo y ahí está el teléfono. Probablemente escuchen mis conversaciones y se la manda a Winnie Pooh, pero no importa, digo, no es que yo voy a hablar de cosas muy importantes. I love you, Winnie. Lo último sería que este tipo heredó China con una gran historia de éxitos, pero también acosada por problemas, a pesar de una planificación sólida y ambiciosa, una gran expansión de red de ferrocarriles de alta velocidad, un programa espacial con objetivos audaces, algunos de los edificios más altos del mundo. La economía china ha mantenido su desequilibrio fundamental con una dependencia excesiva del mercado de exportaciones. La reforma política ha quedado todavía más relegada al pasar a primer plano las consideraciones económicas y cernerse los nubarrones sobre los conflictos en torno a los arrecifes, los bancos de arena y las islas del mar de China Meridional. Con esto finaliza la historia del conflicto, explicando el conflicto chino-taiwanés. Que por cierto se me hace una canallada que en las Olimpiadas pongan China Taipei cuando en realidad debería ser Taiwán. Taiwán se ha armado hasta los dientes. O sea, es casi impenetrable esa isla. Toma en cuenta que eso sería como Inglaterra, como tratar de invadir Inglaterra. Hitler nunca pudo invadir Inglaterra. Le hubiera ido muy mal al tratando de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con este conflicto? Pasa algo muy interesante. No creo que se den de hostias. No creo que lleguemos al conflicto militar. Yo creo que se va a mantener el status quo. Tú sigues siendo la República Popular de China. Yo sigo siendo la República de Taiwán. O Taiwán. Ustedes sigan llamando China Taipei si les sale los cojones. A mí no me interesa. No creo que suceda nada. Nada escalada. Estamos viviendo una guerra fría desde hace años y no nos hemos dado cuenta. Una guerra fría digital, pero ahora estamos volviendo a la guerra fría anterior. ¿Quién la tiene más grande? Los armamentos, pues, los misiles, las ametralladoras. ¿Quién los tiene más grandes? Los misiles. Lo que está haciendo China con estos simulacros es lo mismo que hace Corea del Norte con Corea del Sur y Japón. Es lo mismo. Amedrentar, es una guerra fría. Igual ya Rusia dejó de ser hace eones el competidor de Estados Unidos. Ahora el competidor de Estados Unidos es China. De hecho, las siguientes películas de James Bond ya no deben tratar ni de alemanes ni de rusos. Deberían ser chinos los villanos. Miren las películas de James Bond. Casi siempre todos los malos de las películas de James Bond o son rusos o son alemanes. Ya no más. Tienen que ser chinos. Ahora China es la potencia a vencer. No sé, solo parafraseando. Esta es la parte en la que hablo bullshit del show. No creo que suceda nada a gran escala. Porque al menos, imagínense una guerra con Taiwán. Taiwán produce casi el 65% de los microchips del mundo. Una guerra derivaría en entorpecer la fabricación de microchips. O sea, todo lo que usa microchips, todos los electrodomésticos, todo lo eléctrico, se va a hacer muy caro. Se va a hacer muy escaso. Porque se va a comprometer el lugar de donde vienen. Poner estas fábricas en otro lado sería algo muy costoso. E incluso no valdría la pena. Sería una inversión muy alta. Ya las fábricas están ahí. Que se queden ahí. Todos los microchips, la mayoría de los microchips vienen de Taiwán. Investíguenlo, googleenlo. Google todo lo sabe, lo que no lo sabe lo inventa. Pero la mayor fábrica de microchips del mundo está en Taiwán. Si no me equivoco, 70-65% de la totalidad de microchips que se usan alrededor del mundo vienen de Taiwán. No creo que suceda nada. Esperemos que no suceda nada. La Tierra no está para una guerra ahora mismo. Si quieren arreglar su diferencia, echen su partido de fútbol o de Call of Duty, no sé.
no creo que sea necesario comprometer la sanidad mental del mundo, que todavía no está suficientemente bien. Sobre todo porque la pandemia, la pandemia como que ya se fue, todavía no se ha ido y da algo de miedo. Nadie, al menos yo, no quisiera que esta mierda se acabara ya y dijeran ya, quítense las mascarillas, sean felices, hagan lo que tenga que hacer, no sé. Ya vi que están haciendo Tomorrowland, eso me da cierta Ahora la viruela del mono, ya se han muerto gente en varios países del mundo por la viruela del mono. Dude, la humanidad no está para otra guerra. Tras que los rusos y los ucranianos se están dando de hostias, ahora estos se quieren agarrar a madrazos. Hace unos días Kosovo y Serbia también. La historia de Yugoslavia también es muy interesante. La península balcánica siempre dándose de hostias. Sobre todo en Kosovo pasó algo horrible en el año 2011. Pero bueno, yo me retiro. Espero este show de jueves le haya gustado. De jueves, que el sábado no voy a estar en casa, así que preferí hacer los jueves. Ya queda para la historia. Muchísimas gracias a todos los que me escucharon el día de hoy. Gracias a los que me van a escuchar. Nuevamente gracias a la señorita Yuki Soto. No se pierde ningún show. Espero haber respondido tu pregunta. Ella me escribió, me hizo un comentario en el show anterior que subí, que no recuerdo de qué fue, de qué carajo estaba hablando. Estábamos hablando de mitologías. Ella me mencionó que quería saber de las parejas tóxicas a lo largo de la historia. Hay muchas. Hay muchas parejas tóxicas que cambiaron el rumbo de la historia. Pero resulta que ella me dejó un comentario. Y ese comentario decía... ¿Dónde está? Aquí está, últimos comentarios recibidos. Me quedé con ganas de que hablen de las parejas tóxicas que cambiaron la historia de la humanidad. También de los tesoros que tiene el Vaticano en su poder junto a los textos no canónicos de la Biblia, o sea, los evangelios apócrifos. Y si no es molestia y creen que con la visita de USA a Doña Taiwán se pondrá peor la inflación. Saludos. No debería afectar la inflación, ya que no es un conflicto armado per se. Probablemente por especulación, puede que haya especulación, ese es el problema, la especulación. Pero no debería haber inflación. Ya estamos todos jodidos con la guerra ruso-ucraniana. Que Ucrania es un sembradero de trigo enorme que abastece a gran parte del mundo de trigo. Y ahora pues los rusos ya sabemos lo que está pasando. Lastimosamente. Espero haber respondido a tu pregunta. Solamente que yéndome un poco más allá. Hablando de los inicios de esta locura del Kuomintang, el partido comunista chino. Ahí sí fue como comenzó esta locura. Y sobre todo porque ellos, al ver el poderío que tiene Taiwán, dicen: hey, yo te quiero a ti como una provincia. Pero Taiwán dice: no, yo me separé de ustedes, yo quiero mi independencia. Y ahí está el problema. El problema está en que China tiene amenazada a medio mundo. No amenazada, amedrentada, probablemente no bélicamente, sino económicamente, dando préstamos y todo esto, comprando los países, diciendo: no reconozcas a esa islita como país. Esa islita se llama Taipei, no Taiwán. Y muchos países, solamente creo que 15 alrededor del mundo, reconocen a Taiwán como un país. El resto dice: no, es China, Taipei, es parte de China. Qué cagada. Bueno, me retiro ahora sí. Espero les haya gustado el show. Me disculpo por divagar tanto. No sé chino y... Chiang Kai-shek es fácil de decir, Mao Zedong también, Xi Jinping, pero ya cuando me pone Jiang Sun, Yang no sé qué, ahí a uno se le enredan los cables. Nos vemos en el siguiente. Recuerden, pueden seguirme en iVoox, pueden seguirme en Facebook. Tengo página, tengo grupo, la página la tengo algo abandonada, tengo que reactivarla. En YouTube se llama igual, Diarrea Cósmica de Verbos. El cosmos es todo lo que es, alguna vez fue y alguna vez será. Y eso lo incluye todo, incluyendo estas pequeñas guerras, estos pequeños enfrentamientos por controlar una pequeña porción de un píxel flotando en la inmensidad del espacio. Nos vemos en el siguiente show. Arde Cosmo.